Hechos capítulo 4. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Hechos 4, versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir afuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos estos, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor,
considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vamos a orar para que Dios nos hable, ¿verdad? A través de este pasaje. Padre, una vez más nos dirigimos a ti humildemente, necesitados de ti, Señor. Qué buena es tu palabra es santa, tu palabra es veraz, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra ha sido mandada para que cumpla tu propósito. Y este propósito es, Señor, que nosotros seamos tornados a ti en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Que tú te reveles a nosotros, que tú transformes nuestro corazón, que tú provoques y crees dentro de nosotros nuevos deseos, nuevas ideas, nuevas creencias. Oh Señor, que cambies nuestra voluntad, que cambies nuestro carácter. Por favor, Padre Celestial, utiliza este pasaje de tu palabra para transformarnos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a llamarle este mensaje mostrando el Evangelio en medio de la persecución. Lo que vamos a ver aquí es una continuación, porque está clara la continuación con el capítulo 3, una continuación del hecho de sacar el Evangelio a pasear, solo que ahora en un escenario algo diferente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido avergonzados, maltratados o humillados públicamente? Estoy seguro que muy pocos, o quizás ninguno. No me refiero a la humillación y el maltrato que usted sufre cuando va a pagar la luz a la corporación o el teléfono, que yo sé que hay cosas así donde uno se siente, wow, muy maltratado. No, estoy hablando de algo más fuerte, más de verdad, que lo hayan arrestado delante de la gente, que lo hayan golpeado en público, que lo hayan difamado o algo así. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Es un instinto normal que lo que nos gusta es ser respetados, admirados, queridos y bien tratados. ¿Quién de nosotros quisiera aceptar un trabajo, un oficio que consista en ser maltratado y humillado? Nadie. ¿Existe un oficio así? Sí existe. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Hermanos, hay una dimensión de la vida cristiana, a veces muy desconocida por nosotros, a veces rechazada por nosotros. Nosotros conocemos y nos es fácil aceptar que el ser cristiano es tener una vida santa y transformada, ¿verdad? También nos es fácil reconocer que el ser cristiano es tener ahora una vida con un nuevo propósito, un nuevo camino, una nueva misión. Nos es fácil y bien conocido el reconocer que si uno es cristiano, ahora uno vive en la iglesia de Dios, como familia, en el pueblo de Dios. Eso también lo sabemos bien. También nos es fácil reconocer que como cristianos somos luz para el mundo y bendición para la gente del mundo. También nos es fácil reconocer que los cristianos somos personas con una esperanza eterna puesta en los cielos, en las cosas de arriba. También sabemos que los cristianos son personas llenas de bendiciones y riquezas sobrenaturales, y a veces aún también físicas, y que los cristianos podemos ser personas sabias, llenas de gozo, llenas de amor, llenas de sabiduría. Todo eso lo sabemos.
Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos y cuántos de nosotros hemos aceptado que ser cristianos implica también ser perseguidos, ser rechazados y sufrir? ¿Sabía usted que eso también viene en el paquete que usted compró para ser cristiano? ¿Leyó esa parte del contrato? Sí, tal y como lo he dicho, ser cristianos implica también ser rechazado, ser perseguido o sufrir por causa de Cristo. ¿Creemos nosotros que aceptar a Cristo y ser sus discípulos, eso significa popularidad solamente, bienestar, comodidad, fama y respeto? No. ¿A quién se le ocurre meterse con un grupo o en una religión que le puede traer castigo y rechazo? Ni que fuéramos masoquistas. Es una locura. Mucha gente yo he escuchado decir, yo he venido a Jesucristo para que me vaya bien, para vivir tranquilo y feliz y para no tener problemas. Es decir, para todo lo contrario. Pero les pregunto, ¿ser cristiano tiene algo de negativo, difícil o peligroso? Claro que sí. Nosotros vivimos en una parte del mundo y con un estilo de cristianismo y con unas expectativas, dizque como cristianos, que muchas veces están tergiversadas, torcidas, de lo que verdaderamente es ser cristiano. No, el cristianismo no siempre es un buen negocio, no siempre es un negocio para ganar, no siempre es para que te vaya bien. Te va a ir bien en cuanto a tu reconciliación con Dios, tu salvación y tu vida eterna. Pero en cuanto a circunstancias, muchas veces es todo lo contrario. Dios ha determinado y así nos ha enseñado en su palabra que su pueblo puede padecer persecución. Miren, veamos algunos versículos. Como este tema para algunos es desconocido y para otros es difícil de aceptar, necesitamos ver si la Biblia afirma categóricamente tal cosa. En 2 Timoteo capítulo 3, lo voy a leer desde que lo encuentre. Si no alcanza a leerlo, por favor tome nota. Dice versículo 10, 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido, le dice Pablo a Timoteo, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Verso 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Sufrirán persecución, serán perseguidos. Mateo capítulo 10, dice aquí el Señor Jesús, es largo el texto, pero vamos a leer desde el versículo 17. Dice, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. ¡Ay, gloria a Dios! Dijeron los discípulos, ¡qué gozo! ¡Qué bendición! Verso 18, y hasta seréis llevados delante de los gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo
o qué hablaréis, porque en esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis, ¿qué? Odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué tremendo, ¿eh? Si está tomando nota, después usted puede leer en el capítulo 23 de Mateo y en el versículo 34 Jesús vuelve a anunciar lo mismo, que Él los enviará ante sabios, ante escribas, y ellos os matarán, os crucificarán, os azotarán y os perseguirán. En Lucas, en el capítulo 21, el Evangelio de Lucas capítulo 21, está hablando de lo mismo. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. En el versículo 17. Y dice en el versículo 22, en el versículo 12, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándose a las sinagogas y cárceles, llevándose ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Si está tomando nota, por favor también anote Juan capítulo 15. En el versículo 20 Jesús le dijo, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne, Colosenses 1:24. En mi carne completo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Hay un pasaje que sí quiero que lo lean, por favor, con sus propios ojos, y es Filipenses capítulo 1. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el 30, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Miren el verso 29. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también, ¿qué? Sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. ¡Oh, qué regalo! Se os ha concedido. Después de ver todos estos versículos, hermanos, volvamos a Hechos. ¿Qué creen entonces que le sucedió a esta iglesia? ¿Solo crecimiento, crecimiento, crecimiento y manifestaciones poderosas? No, en el lapso de sus primeros 10 años, sufrieron olas de persecución por 5 ocasiones. Esta primera persecución, la iglesia tenía semanas de creadas, o poquísimos meses. Por seguro no había pasado ni un año, así que imagínense, antes del primer aniversario de esa iglesia, ya habían sido encarcelados,
perseguidos y castigados. ¿Será cierto esto? Claro que sí, porque si a esto le añadimos el testimonio de la cantidad de persecución que la iglesia de Cristo ha sufrido a través de la historia, en muchas partes del mundo, a través de distintas épocas, ha habido persecución, encarcelamiento, martirio, despojo hacia los cristianos. Primero fue en Jerusalén, después hacia el final del libro de los Hechos fue en todo el Imperio Romano. Después de esa época, el Imperio Romano se cristianizó, ¿ok? Pero después en el lejano oriente, cuando partieron los misioneros, eran martirizados. Y siglos después, ya cuando comenzó la época de la Reforma, la persecución y el martirio ocurrió en la misma Europa. Persecución a veces suave, a veces mediana, a veces muy severa, a veces solo con un poquito de humillación, impedimentos, hostilidad, a veces con martirio y asesinato, a veces cárcel, a veces, como se dice del apóstol Pablo, fueron decapitados, otras veces fueron quemados vivos, otras veces fueron aserrados, serruchados. Al final del último siglo, los freían, los despellejaban, se los daban a las bestias, solamente por creer en Cristo. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, en esta época, hay una dimensión de ser cristianos que probablemente la mayoría de nosotros no conocen, pero que muchos cristianos sí la conocen muy bien y la experimentan en carne propia. Hay persecución para los que creen en Cristo hoy en día. Se dice que aproximadamente no 1,000 cristianos, hermanos nuestros, ni 100,000, 200 millones de cristianos sufren persecución de manera regular en alrededor de 50 países, los países más hostiles hacia el cristianismo, por causa de creer en Cristo. Y ellos saben que ser cristiano significa pagar un alto precio. Hay países medianos en persecución y otros muy severos. Cientos y cientos y miles de pastores son encarcelados, son despojados de sus templos, son invadidos en sus reuniones, son golpeados en la calle, son encarcelados y son condenados a muerte. Cada mes, 322 hermanos cristianos como usted y yo son asesinados solo por ser cristianos. Cada mes, 214 iglesias o propiedades cristianas son destruidas. Y mire lo que vale, lo que cuesta construir un templo. Cada mes, 722 actos de violencia, tales como golpizas, secuestros, violaciones a mujeres y arrestos, son perpetrados contra cristianos. Es decir, que hay lugares donde para un cristiano ya es normal que a su hija la hayan violado, o a su esposa, o a su hermano lo hayan matado, o que al sobrino lo hayan secuestrado, solo porque son de la iglesia cristiana. Nos olvidamos que en el mundo en que estamos hay un enemigo, hay un gobernador, hay un odio,
hay una pelea a muerte, hay un oponente. Nos olvidamos que si tú eres cristiano, tú tienes un enemigo. A nosotros no nos gusta ser enemigo de nadie. Si te convertiste a Cristo, te ganaste por lo menos un gran enemigo. Y ese enemigo te odia a muerte. Su deseo es destruirte, buscar las maneras de destruirte. Es Satanás. La palabra dice que él es nuestro adversario. Tú no puedes vivir como si no tuvieras ese enemigo. Ese enemigo sobre todo odia a Dios. Y lo principal que él quiere no es que te vaya mal en el trabajo o con tu sueldo o algo así o en tu casa. Lo principal que él quiere es destruir tu fe y segundo, que tú no seas usado para que la gente se convierta. Porque lo principal que él quiere es que la gente no se salve. Y como decimos, que se vaya al diablo, que se vaya al infierno. Y eso, él está muy ocupado y activo en eso. Y él tiene muchas estrategias. En algunos países el ataque es frontal y violento. En otros, como este, es más sutil. Para Satanás, en un país como este, le es mucho más fácil silenciar y adormecer y acobardar a los cristianos. Tenemos un enemigo. Volvamos a nuestro texto. Hay que dar una introducción larga. Y aún así, hermanos, yo me pregunto, ¿qué significa este pasaje para nosotros? Lo leemos como, wow, una película dramática. Hay veces que queremos ver una película de acción. Bueno, pues déjame leer el libro Hechos 4, pero después nos vamos y nos olvidamos de la película. No. Miren aquí, el sacar el evangelio a pasear, sacarlo a la calle, un evangelio que es poderoso, llevó a la iglesia a una etapa inevitable en la expansión de la obra y en la predicación. Y esa etapa fue enfrentar oposición y ataque. La iglesia no solo debía prepararse para la obra, recibiendo el poder del Espíritu Santo, predicando con fidelidad y autoridad, aprovechando toda oportunidad que Dios les daba, Hechos 3, la iglesia también debía prepararse para la obra al momento de enfrentar ataques. ¿Cuántas iglesias y cuántos creyentes se preparan para seguir adelante y que siga la obra en el momento que haya guerra, ataques y oposición? Este pasaje nos va a enseñar cómo prepararnos. Dios probó aquí la calidad de la obra, la determinación de sus discípulos, la superioridad de su evangelio, al meter a la iglesia en persecución. Estos obstáculos y ataques del enemigo habrían de seguir llegando en otras formas en la iglesia. En el capítulo 5 volvió a meterse el enemigo con la iglesia. Así que la iglesia tenía que saber cómo confrontar, cómo enfrentar estos ataques diabólicos hacia ella. Si usted mira el capítulo 4 y lo tratamos de resumir en una sola frase, todo lo que hemos leído, ¿qué está hablando este texto? Le voy a hacer un resumen a mi manera. Yo creo que Hechos 4 dice lo siguiente: la proclamación del nombre de Jesús llevó a los apóstoles a la persecución y arresto, lo que los llevó a tener más oportunidades para proclamar a Cristo aún más, lo que los llevó a obedecer a Cristo aún más, lo que los llevó a depender de Cristo aún más, para seguir predicando más, lo que los llevó a glorificar a Cristo aún más. ¿Amén? ¿Amén? ¿O ya se fueron?
No sabía cuánto tiempo tengo predicando. 20 minutos. Voy a repetir de qué se trata el capítulo 4. La proclamación del nombre de Jesús llevó a los apóstoles a persecución y arresto, lo que los llevó a tener más oportunidades de proclamar a Cristo aún más, lo que los llevó a obedecer a Cristo aún más, lo que los llevó a depender de Cristo aún más, para seguir predicando más, lo que los llevó a glorificar a Cristo aún más. Amén. Ahora, eso que acabo de decir, ¿qué debe significar para ti? La gran pregunta ahora, cuando estudiamos, cuando predicamos, es ¿qué Dios quiere decirnos a través de este pasaje a nosotros hoy en día, a nuestras propias vidas, en nuestro propio contexto, a la Iglesia Oasis, en el mes de septiembre del año 2017, a Edwin Ramos, a Tony García, a Ada Polanco y a cada uno de nosotros? ¿Tiene este capítulo tan dramático una utilidad, una razón para ti? Sí. Y lo voy a poner de esta manera. Lo que yo creo que Dios nos quiere decir en este capítulo es que el Espíritu Santo quiere llenarnos de Cristo, de tal modo que hablemos más de Cristo, enfrentemos más sufrimientos por Cristo, tengamos más valentía y fuerzas por Cristo, obedezcamos más a Cristo y dependamos más de Cristo en medio de la persecución. Amén. ¿Aceptas esto? Ese es el mensaje. Podemos terminar ahí, pero no vamos a terminar. Lo voy a repetir. Si estás tomando nota, si no, no importa. ¿Qué Dios me quiere decir a mí? Este pasaje está lleno de Cristo. Qué lindo es. Lo que yo creo que Dios me quiere decir a mí en este pasaje es que el Espíritu Santo quiere llenarnos de Cristo de un modo que haga que yo hable más de Cristo, que enfrente más sufrimientos por Cristo, que tenga más valentía y fuerza por Cristo, que obedezca más a Cristo y que dependa más de Cristo cuando venga la oposición o persecución. Lo digo de otra manera, ¿qué harás? ¿Qué harías si hoy mismo llega oposición a tu vida como cristiano, de tu casa, de tu vecindario, de tu nación, de tu familia, de tu trabajo? ¿Qué harías? ¿Estás preparado? Y si no sabes si estás preparado, para eso es este capítulo. Exalta a Cristo en los apóstoles a la hora de la persecución de una manera gloriosa. En este capítulo no hay dolor, no hay fracaso, no hay derrota, no hay quejas, no hay pérdida. De este capítulo sale una iglesia triunfante frente a la oposición. Eso es una rareza hoy en día. Qué lindo. A ver, ¿cuántos puntos podremos abarcar hoy? ¿Qué propósito tiene este capítulo, amados hermanos? Primero, saber cómo eliminar la debilidad y el temor de la vida cristiana. Llenándonos de Cristo. Muchas veces no hablamos de Cristo porque tenemos temor al rechazo, a la humillación.
a las represalias. Eso demuestra la escasez que tenemos de Cristo, de su presencia, de su poder en nuestros corazones. ¿Quiere ver cuán fuerte es un creyente espiritualmente? Mírelo si está por la causa de Cristo a la hora que es atacado. Porque el temor, la debilidad, la cobardía y el miedo es un rasgo que gobierna muchísimo a las personas y a los creyentes también. Si enumeramos las razones por las que no hablamos más de Cristo, el temor pudiera estar en el número 1. ¿Cuántos hablamos de Cristo? ¿Ve? ¿Ve? Oh, pero en este pasaje, Pedro y Juan, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, en su cara, no solo le predicaron, le dijeron que ellos habían crucificado a Jesús, le dijeron quién era Jesús y le dijeron, no, los vamos a obedecer a ustedes. ¡Wow! ¿Pero por qué? Dice ahí, Pedro lleno del Espíritu Santo. El primer propósito es que sepamos cómo eliminar el temor de nuestros corazones. El segundo propósito es que veamos que el propósito de nuestra vida no es evitar los problemas, salir de los problemas, no enfrentar enemigos, sino el propósito de nuestra vida es mostrar a Cristo, hablar de Cristo, testificar de Cristo, ser fieles a Cristo. Y que veamos toda circunstancia, toda situación como una oportunidad para hacer primero lo más importante, que es dar testimonio de Cristo, mostrar a Cristo. Lo primero no son mis intereses, lo primero no es mi seguridad, lo primero no es mi bienestar, lo primero es que estoy ahí para que Cristo sea visto en mí. Amén. Amén. Parece que no están de acuerdo. Tercer propósito. Ver que el Señor siempre va a estar con nosotros, asistiéndonos y dándonos todo lo suficiente. Si nos decidimos vivir para proclamarle y para serle fiel y para mostrarle a Él a pesar de cualquier dificultad. Cuarto propósito. Que Dios levante en nuestra iglesia hombres y mujeres con el fervor, con la valentía, con el compromiso, con la consistencia de Pedro y Juan para la causa de Cristo. ¿Cuántos hombres vemos hoy en día así de comprometidos, así de valientes, así de persistentes y firmes, así de fervorosos por la causa de Cristo? Porque yo conozco muchos hombres muy valientes, muy persistentes, muy osados, muy precisos, pero para hacer negocios, para no perder un trabajo, para un cargo político. Pero en la iglesia y para la causa de Cristo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres valientes conocemos? ¿La iglesia está llena de ese tipo de hombres? ¿Las iglesias? ¿Las iglesias están llenas de ese tipo de mujeres? ¿Las iglesias están llenas de ese tipo de jóvenes? ¿Dispuestos a lo que sea por la causa de Cristo?
No, 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 porque ahora se predica para el consumo, para la comodidad, para el placer, para mí. No para vivir para Él. Este tipo de soldados es escasísimo. Pero un creyente lleno de Cristo puede comenzar a hablar más, a obedecer más, a sufrir más, a enfrentar más, a prevalecer más. Amén. Quinto propósito. Que al ver el gran sufrimiento y martirio de otros hermanos, cobremos valor, tengamos un sentido de la vida diferente y veamos cuán ridículas son nuestras excusas para no predicar el Evangelio, cuán pequeños son nuestros sufrimientos, cuántas oportunidades y privilegios nos ha dado el Señor, por lo menos aquí en esta nación y aquí en esta ciudad. A veces yo pienso que sufro. Ay, Señor, ¿cómo he sufrido? La vez pasada se metió un poquito de agua a mi casa. Qué sufrimiento tuve. Coger una escoba por 1 hora entera para sacar agua. Yo no lo podía creer que a mí me pasara eso. En esta vida se sufre demasiado. Yo dije, Señor, ¿por qué a mí? Si soy tu hijo, ¿por qué no evitaste que el agua se metiera? ¿Esto no es una vida cristiana victoriosa? Esta semana no me dio el dinero para comprar el jamón de pavo que me hace bien. Y yo que he soñado por inscribirme en un gimnasio mejor que el que estoy, porque en el que estoy pago 600 pesos. Señor, ¿por qué la vida es tan dura con nosotros, los cristianos de Oasis en Santiago? Ay, aquí. Creo que fue David Platt que dijo, la persecución nunca le ha hecho mal a la iglesia, pero la comodidad sí. Necesitamos que Dios llene nuestras almas de Cristo para ver distinto la vida. Para, como en este pasaje, que nuestra alma se llene de Cristo para la dificultad, para la persecución, para el sufrimiento, para la predicación, para la causa de Cristo. Solo voy a mencionar las 3 cosas que vamos a ver aquí. ¿Qué requisitos hay para enfrentar la persecución, la dificultad como cristiano? Número 1, aceptar la realidad de la persecución. Es inminente. ¿Será posible? Pues les pasó. Número 2, aprovechar la persecución, entendiendo el propósito de esta. Testificar de Cristo. Y número 3, actuar debidamente después de la persecución. ¿Qué hizo la iglesia después de ser perseguida? 3 días de lloro y lamento consolando a Pedro. No, huyamos. Se empezó la persecución. Dejemos Santiago vacío. No. ¿Cogieron susto? No. El final es increíble. El capítulo comienza, los metieron en la cárcel. Y el verso 31, ¿cómo termina? Más predicadores y más libres que nunca.
voy a dar algunas conclusiones, porque esto ha sido solo una introducción. Cristo es el que salva, versículo 4. Cristo es el tema del cual nosotros hablamos. Cristo es al que obedecemos. No podemos dejar, si yo cogiera el versículo central, diría que puede ser el versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y todo el capítulo gira alrededor de eso. Cristo es el Rey soberano. La oración a partir del versículo 24. Y Cristo es glorificado por su iglesia. En esta confrontación de poderes ganó Cristo en los corazones de estos creyentes, porque Cristo siguió siendo predicado, siguió salvando, siguió siendo obedecido, siguió siendo enaltecido. En medio de la persecución. ¿Dónde está en mi vida, en mi corazón, este Cristo? El Cristo que merece ser predicado por mí, el Cristo que merece ser defendido por mí, el Cristo que merece ser obedecido por mí, el Cristo que merece que yo siga firme, valiente, sin temor, frente a cualquier cosa. ¿Tengo yo esa clase de Cristo? ¿Tienes tú esa clase de Cristo? Oh, sí, hermanos, Cristo es más grande que la persecución, que el sufrimiento, que los enemigos y que todo este mundo. Ahora, miren el versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Preferimos el temblor que produce la carne, es decir, miedo, o el temblor que produce el Espíritu? Fuerza y valentía. ¿Bajo quién nos sometemos? ¿Preferimos la aflicción y sufrimiento de las circunstancias triviales del mundo, o la aflicción y preocupaciones de la causa de Cristo? ¿Cuáles van a ser tus aflicciones y preocupaciones desde que salgas por esa puerta hasta el próximo domingo? ¿Secundarias? ¿Triviales? ¿Naturales? ¿O vas a tener aflicciones, tribulaciones por la causa de Cristo también? Hay un tipo de persecución más frontal, otras más indirectas y más sutiles. No toda persecución o ataque del diablo viene así, viniendo las autoridades de la ciudad con policías, con carros patrulla y esposas y armas. No, voy a terminar mirando en Mateo 10, busque conmigo. ¿Qué tal la persecución y ataque de un esposo, de una esposa, de nuestros propios padres, de nuestros amigos y familiares? ¿Qué tal la persecución
que el diablo orquesta a través de un hijo, a través de un novio o de una novia. Es decir, cuando ellos atacan tu fe, se burlan de tu fe, hacen lo imposible para que tú busques de Dios, hacen cosas para desviarte de Cristo, para causarte tropiezo, para inducirte a pecar. ¿Vemos al diablo ahí? Miren aquí, esto es tremendo. Mateo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Verso 34, ¿verdad? Mateo 10, 34. Porque vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, ¿qué? Uy. Yo me acuerdo cuando mi madre se convirtió y nosotros la atacábamos. Éramos unos diablos. Satanás nos estaba usando. En la misma casa. Ella se mantuvo firme, pero ella tenía 4 diablos en su casa. Mi hermano Fernando lo conocen, era el diablo mayor. Y el segundo en diablura era yo. Detestaba que ella se congregara. Y después habían 2 diablos más, no tan diablos, pero más o menos. Mis otros 2 hermanos varones. En la propia casa, pudiéramos poner más ejemplos. Me acuerdo de nuestra hermana Cookie, que es misionera ahora, cuando se convirtió, tenía un novio inconverso. Y a pesar de que lo quería, ella vio al diablo en él. Totalmente cierto, porque la quería apartar de su fe. Y Cristo vino a hacerlo primero para ella. ¿Qué hizo ella? Lo botó. Y lo dejó de años. Porque a veces el diablo, ¿cómo sabemos? El diablo lo que busca es destruir nuestra fe, atacar nuestra fe. Solo cuando Cristo es más importante, sabemos qué hacer. Vamos a orar, pongámonos de pie.